Vamos a considerar ahora este tema que yo estoy suponiendo que es el inicio del conocimiento de este camino maravilloso que le llamamos camino a la perfección. En este tema vamos a ver que para caminar en este sendero de perfección se requiere de algo muy sustancial y es aprender qué es ser fiel. Nos, nos pusimos a investigar por esta palabra fiel y la encontramos en hebreo, que es amán, que es un trigramatón, tres consonantes, y esta palabra tan especial que tendrá que ver mucho con nuestra actitud para ver de qué manera somos fieles o confiables a quienes le estamos mostrando nuestra amistad, que puede ser fiel en todo lugar, en el trabajo, en la familia, con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, en fin. Es una palabra muy primordial y esta es muy importante para poder aprender o entender qué significa el camino a la perfección. Y va a tener que ver con nuestra formación como personas y y que de eso se trata para tener una satisfacción importante a lo largo de nuestra trayectoria. Entonces, esta palabra fiel dice que sí puede, entre sus acepciones, es mantener, es levantar, es algo que es duradero, es muy importante porque no podemos ser fieles de ratito, sino ser fieles hasta el último momento, así lo dice el texto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces también es firme, fiel, es ser permanente, es ayo, que es maestro, estable, moralmente ser genuino o certero. Ven todas las definiciones que tiene y todas todo eso es lo que es fiel. Crear como padre o como enfermero también es con verdad y con seguridad. Todo esto engloba lo que es la palabra fiel y van a ver por qué quisimos buscar nosotros este término fiel, porque prácticamente la base de este tema es el Salmo 101, versículo 6, que nos dice de manera fraccionada, lo vamos a poner aquí, dice en primer momento, mis ojos pondré en los fines de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá, palabras del Eterno. Por lo consiguiente, aquí está diciendo el que quiera ser fiel, el que quiera cumplir con todas las anteriores definiciones que ya vimos, que han identificado con esa verdad, con esa justicia, es al que Dios mira para que le sirva exactamente. Entonces, es muy importante también ver que hay un término Amán que no podemos confundirlo. Y este Amán es nombre propio de una persona. ¿Se acuerdan de este? Es Amán, hijo de Amadata Agageo, que por cierto no era fiel. Su nombre nos sorprende porque es un nombre que cualquiera al ver esta definición quisiera tenerlo porque dice que su definición es ser magnífico. Pero ese hombre no fue magnífico, fue todo lo contrario. Entonces, al pasar este término hebreo de al español que es Amán, en inglés tal vez no hubiera pasado, no pasaría eso porque en las versiones en inglés se escribe con una H y tal vez esto se lee en inglés como Hamán y no se podría confundir, pero con nosotros sí, cuando pasa el castellano es Amán. Quisimos ver ir viendo esto, aquí está Hamán, lo estamos marcando, pero también quisimos ver esta parte de que definitivamente cuando nosotros empezamos a conocer de estas cosas y maravillosas, vamos a ver que dice Isaías 64:6 en esta versión del oso, y dice que todos nosotros éramos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja del árbol, y finalmente dice nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí es muy importante esto porque esto vendría a ser la parte inicial o previo a empezar al camino de la perfección, porque aquí es muy importante remarcar que dice éramos, tiempo pasado, lo remarcamos éramos, y es que cuando tú empiezas a conocer,
te das cuenta que la posición en la que te encontrabas era esa, que eras como, efectivamente, como nos consideramos como una suciedad o como un trapo de inmundicia. Esto lo tratamos en el tema de la purificación de la mujer, te acordarás que en aquel entonces, antes de que existieran las toallas sanitarias, se usaban trapos para las mujeres en su etapa menstrual. Ellos así lo utilizaban, ellas la utilizaban. Entonces, esa es cuando tú empiezas a avanzar en el tema de la perfección, te das cuenta cómo eras antes, y esto es lo que más o menos dice aquí el texto. También es importante ver aquí que efectivamente cuando tú vas avanzando en este camino de la perfección, y dice aquí en Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como grana, a eso es a lo que se refiere como trapo de inmundicia, como la nieve serán emblanquecidos. ¿A través de qué? Pues a través de las obras que vas a ir modificando. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces se necesita un cambio. Entonces, si actualmente sigues diciendo que tus obras son como trapo de inmundicia, es que no has cambiado. Eso hay que poner mucha atención y énfasis en esto, porque incluso llega un momento donde reflexionamos y dice, el perfil de una persona ordinaria, es decir, esa persona que no está encaminada en el camino de la perfección, espiritualmente, ¿cómo está? Dice 2 Corintios 2:16, dice que hay unos que son olor de vida para vida, pero en esta última parte dice olor de muerte para muerte. Y es que esa es la condición que uno tiene antes de emprender este camino a la perfección, de que definitivamente podrás tener el mejor perfume, pero delante del Eterno no hueles o no olíamos bien. Entonces, de eso trata este tema. Por consiguiente, le echamos un vistazo a este texto de Isaías 1:4 y dice, oh gente pecadora, y sigue diciendo ahí en parte complementaria de este texto, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptos, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Así lo expresa el profeta Isaías, palabras del Eterno, y le está llamando aquí a su pueblo, oh gente pecadora. Y todo lo que estamos viendo aquí, todos estos calificativos, ya no se le puede creer cosa peor, porque aquí con eso está diciendo que sí, delante del Eterno eran olor de muerte. Pero aquí también queremos resaltar otra parte importante. En Isaías 1:4 que ya acabamos de leer, empieza leyendo y dice, oh gente, oh gente. Entonces quisimos ver cuál es la etimología en hebreo de este término. ¿Y qué creen? Dice aquí, el Eterno le dice a su pueblo Goy. Goy, así tal vez alguna vez te han dicho, aquellos que son pseudo judíos, con la finalidad de denostar, de molestarte, te señalan, dice, eres un Goy. Y, pero creo que no saben ni lo que dicen, porque Goy es gente. Y dice aquí es una palabra de dos consonantes, es un bigramatón, Goy. ¿Y qué significa? Nación, gentiles también significa, y significa pueblos. Esto es lo que significa Goy. Entonces, cuando te llegan a decir Goy con esa finalidad de molestar, pues no, pues yo pienso que más bien aquel que te lo dice, insistimos, un pseudo judío, creo que no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, por lo que consiguiente dice aquí, ¿cuál es el proceso para cambiar de perfil de muerte? Paso número 1. ¿Cuál sería el paso número 1? En Isaías igual lo está diciendo. El paso 1 dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, adelante mis ojos. Es como una expresión de molestia del Eterno, donde si te pide, te exige incluso que cambies, que modifiques. Y dice aquí en este mismo versículo, dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? Pues es lo que vamos a ver
cómo entender lo malo o de otra forma cómo hacer esta parte que dice aquí en el paso número 2. Dice aprender a hacer el bien. No necesitamos meternos en lo malo para aprender a hacer lo malo, no. Hay que aprender a hacer el bien y lo contrario al bien será el hacer lo malo. Entonces, este está en Isaías 1:17 y ahí dice varias cosas muy valiosas porque dice buscad juicio, sigue diciendo en este mismo texto, restituir al agraviado, oír el derecho al huérfano y por último menciona aquí amparar a la viuda. Si te das cuenta, está citando personas que son las partes vulnerables de la sociedad y sigue diciendo ahí el texto, lo mencionamos como el 2.1, dice aprender a hacer el bien. ¿Qué es en este caso el bien? Pues también consultamos la etimología y esta nos lleva a esta otra palabra que es de dos consonantes, es un bigramatón también, y dice que esto significa, tap significa bien o significa bueno. Y esta palabra de bien o bueno también se puede ver en otros textos como en Levítico 10:20, donde dice cuando Moisés oyó esto se sintió, o se dio, más bien dicho, se dio por satisfecho. Ahí está, tap está insatisfecho. Cuando ves algo que te agradó, te gustó, está bien es algo para ti que es bueno o bien y por eso dice satisfecho y ahí se está aplicando esta acepción. Vamos a ver aquí en números 24:5. ¿Dónde crees que está tap? Búscale. Ahí exactamente. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Entonces, en cuán hermosas es una admiración de que ves algo que está bien, lo expresas de otra manera, pero estás diciendo exactamente eso que está bien hecho. Y luego en esta del 5:33, en esta traducción dice, sigan cada uno de sus consejos y les irá bien y vivirán muchos años en la tierra que Él va a darles. Entonces todo esto lo consideramos como algo de donde se aprecia algo que está bien. Luego en el 2.2 que ya mencionamos dice buscad juicio. Esto lo quisimos como comparar con otras versiones y en todas estas dice buscar la justicia, dedíquense a la justicia, buscad lo justo, tomen decisiones justas, sean honestos con los demás. Todo esto implica hacer juicio, por eso lo tomaron ellos. Y dice aquí, con la aplicación de los mandamientos del Eterno, aseguras no caer en arbitrariedades. ¿Qué significa esto? Una arbitrariedad se define como una forma de actuar contraria a la justicia o a la razón o a las leyes. Quiere decir que esto es un capricho. Cuando es un capricho, estás alejado de lo justo, de la razón y de las leyes. Ejemplo, una prepotencia exactamente es un capricho. Y una prepotencia es cuando abusas de tu autoridad o de tu puesto y haces cosas que definitivamente están mal vistas ante la sociedad y mal vistas desde arriba, donde te están viendo. Una de estas cosas es esto, miren, un abuso de poder de alguien que corre a alguien, pero vean, sí, hasta contacto físico y eso está, pero muy mal. Entonces es algo de lo que no tenemos que hacer. Dice ahí el 2.3, restituir al agraviado. Y aquí marcamos restituir. Y aquí esta palabra nos llamó la atención que es mishpat. Y mishpat, que es un tetragramatón. Ahí están las 4 consonantes si las quieres checar. Y dice así, es escuchar una causa y también significa emitir un veredicto. Esto lo aplica tanto un juez como alguien que no necesariamente es un juez porque es decisión de juicio. Aquí cuando tú escuchas a alguien que se queja contigo, puede ser tu pariente, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá, compañero, etcétera, etcétera. Cuando tú escuchas a alguien, vienes a tomar un lugar de un juez y vas a tomar una decisión. Si decides en ese momento no emitir un juicio, esa es una decisión tuya también. Entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones que hay que hacer, pues las cuales deben de ser de un correcto juicio, no inclinarnos a lo que es
lo negativo, sino siempre ser imparciales y emitir un comentario de justicia. Por eso quisimos ver que Mishpat, como lo dice aquí, dice oír en derecho al huérfano y decía también amparada a la viuda en el 2.5. Mishpat sigue apareciendo ahí, ¿por qué? Porque dice aquí que Mishpat es escuchar de forma incluyente a los vulnerables de la sociedad. ¿A quiénes? Al huérfano, a la viuda, ¿a quién más? Efectivamente a los niños, que deben ser escuchados, a los ancianos y por supuesto no podemos olvidarnos de aquellos que están en una situación de invalidez. Todos ellos necesitan un trato muy especial, diferente al de los demás, y tienen que ser escuchados de una manera que se sientan ellos que están valiendo, que se está haciendo justicia con ellos. Y dice aquí en este texto de Miqueas 6:8, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar, remarcamos, humildemente con tu Dios. Porque muchas veces perdemos el piso, perdemos la humildad y perdiendo la humildad se pierde todo prácticamente. Por ello vamos a tomar en cuenta esto, que hay algo muy sorprendente en esto que estamos mencionando, y es que en esto sorprendente mencionamos aquí, es que si tú te esmeras en actuar bien, cumpliendo con las ordenanzas del Eterno, ¿qué va a ocurrir? Dice aquí, vendrán sobre ti. Muchas cosas por sentido común tú las haces, las cumples, te gustan hacerlas, y si las haces bien, ¿qué va a ocurrir? Dice aquí este texto, y dice, aunque estés muy, pero muy lejos de tu casa, y dice el texto en versión de las Américas, Deuteronomio 28:2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor, tu Dios. Y te alcanzarán. Aunque estés lejos, hasta allá van a ir. Nadie te las va a llevar por correo, por internet, no, llegarán solitas. Hasta allá te alcanzarán sus beneficios. Entonces, aquí es muy importante esto porque si actúas bien, ya desde ahí, ya alguien te está mirando, ya alguien te está viendo. ¿Qué va a pasar acá? Dice, si tienes el perfil, como dice segundo libro de las Crónicas 16:9, y dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Remarcamos esta parte. Entonces, sus ojos del Señor recorren toda la tierra y están atentos. ¿Atentos a qué? En esta otra versión de la de Dios habla hoy dice, para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. En esta otra versión, remarcamos esta parte, corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y en esta última de la versión internacional dice aquí, ayudar para aquellos que le son fieles. Por eso estamos poniendo aquí que va a haber personas que de modo natural, y son a los que son, son elementos susceptibles de que sean llamados por el Eterno. Dice aquí, hay personas que reconocen y exclaman, gracias al Eterno, gracias a Dios, y que dicen, porque todo lo que se realizó salió bien. No están diciendo, no, es que yo lo hice bien porque soy el mejor, soy superdotado, no, X expresiones. Ellos siempre le dan gracias al Eterno y están haciendo muy bien porque están muy cerca de qué? De, de reconocer una convocatoria del Todopoderoso, y esta convocatoria dice aquí el rey David a su hijo, a Salomón le dice, si tú le buscares, lo hallarás. Es muy importante porque se lo está diciendo el rey David cuando Salomón, él va a tomar poder, va a tomar el trono como rey, y le está diciendo que es muy importante que su aliado principal sea el Eterno. Y por eso le dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, que es algo que también lo hizo Salomón, y al final de su vida empezó a redactar todas sus experiencias, que nos son de valiosa
valioso consejo. Aquí en este texto de Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras se le halla, llamadle en tanto que está cercano. Este en tanto que está cercano, pues es mientras tengas vida tú o mientras sean los momentos apropiados para encontrar al Eterno. ¿Qué se requiere para encontrarlo? Pusimos aquí una imagen y dice, ¿a qué distancia está Dios de las personas? ¿Qué tan difícil es alcanzarlo? Porque allá en Deuteronomio 30 dice que hay quien dice que está de la otra parte del mar o está en los cielos, pero ¿qué tan lejos está de ti Dios? Y dice aquí, en Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿En cuál cielo estará? Esto que ves azul es el cielo terrestre. Si lo ves azul, hasta ahí llega tu mirada y es un cielo terrestre. Le pertenece a la Tierra, es parte de su atmósfera. Pero entonces, cuando dice el texto, vamos a ver aquí, la expresión en los cielos ya está en plural si se dan cuenta. Y vamos a ver aquí, nos salimos de más allá de lo que es la atmósfera terrestre y nos encontramos con el sistema solar efectivamente. Más allá estará la Vía Láctea y todo lo demás. Y dice el texto de Primero de los Reyes 8:27, pero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos, y ahí dice, da una pauta, y dice, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he edificado. Pero entonces ahí está hablando de los cielos, así que es mucho más allá de esto que podríamos ver nosotros con los telescopios. Pero hasta allá estará Dios. Mencionamos esta pregunta, ¿cuánto puede medir un brazo? Un brazo flacucho. Y dice aquí, va a depender de la estatura de la persona, porque muy bien puede ser de 60 o 90 centímetros. ¿A qué nos referimos? Pues que a 60, 90 centímetros está ¿quién? Dios, el Eterno. Él ahí está. ¿Cómo sabemos que ahí? ¿Por qué? Porque tiene que estar a tu alcance. Es parte de esta situación que pone el Eterno, de que Él está buscando gente que haga su voluntad y va a estar ahí. Solamente va a depender de que tengas tú la intención de buscarlo. Dice, para que buscasen a Dios sin alguna manera palpando, le hallen, aunque es cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Dice palpando. Palpar es con el tacto, con la mano. Por eso decimos que por mucho, muy lejos que quieras tú imaginarte, que mira tu mano 60, 90 centímetros, ahí a esa distancia puedes encontrar al Eterno. ¿Para qué lo vas a encontrar? Pues para empezar a andar en el camino de la perfección. ¿Qué se requiere? Pues su humildad principalmente. En el Salmo 82:3, en todos estos textos que vamos a ir mencionando aquí, de Proverbios 31:9, de Jeremías 22:3 y este último de Miqueas, entonces en todos estos textos nos está haciendo mención de que tenemos que ver por esa parte que está desamparada, el huérfano, la viuda, puede ser el extranjero que va llegando, que no tiene recursos. Con todos ellos dice que hay que ser bondadosos y hay que ser justos, no tomando una actitud prepotente con ellos. En este texto de Sofonías 2:3, también lo buscamos aquí porque nos está mencionando, busquen al Señor. Todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Aquí sí se dan cuenta, si nosotros buscamos al Eterno, lo vamos a encontrar. Si haces lo correcto, Él te va a encontrar. Pero también aquí quisimos remarcar esta parte, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Habrá otros que también puedan llegar a este conocimiento, pero bajo cierta amenaza. ¿Por qué? Porque el texto nos está hablando de un día del Señor, un día de ira. Y nos está haciendo mención entonces aquí ya de un tercer grupo de personas que van a llegar al conocimiento, pero por un miedo, por una precaución tal vez, de que no quieran sufrir esta calamidad que vendrá en el futuro, que más adelante vamos a hablar de ella en otro tema. Por eso, cuando hablamos del camino de la perfección, por supuesto que no puede faltar el término perfección, buscarlo en el hebreo, que es tamín, y este término tamín, que también es un tetragramatón,
encontramos que se puede referir a todo esto, pero todo esto conlleva lo que es perfección, estar entero, estar completo. Vamos a citar los textos, no los vamos a leer, ahí búscalos y te darás cuenta de lo que estamos mencionando. También es íntegro, intacto, es perfecto, es incuestionable, es algo que también es sin defecto, con integridad, pero también es algo aquí, también nos llamó la atención, es algo que está completo de conocimiento. Todo eso es a lo que se referiría el término perfección. En este camino de la perfección, vemos que se logra llegar a él a partir de dos importantes aportaciones. La principal, ¿cuál es? La que viene del Eterno. Y dice en este Salmo 18:32 PDT, dice, Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. Y dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí, por lo tanto, lo que estamos mencionando, ese camino de la perfección, quien lo pone es Dios. Ya Él lo puso. Él te llama, ya vimos las tres formas que Él te llama, Él te elige por las cualidades que tú tengas, por la inquietud que tú hayas encontrado, porque de pronto lo empieces a buscar, o por la precaución que ya mencionamos. Entonces el primer punto es Dios y el otro va a ser la voluntad de cada persona. Nadie te va a poner en el camino de la perfección a la fuerza, es voluntario exactamente. Y dice en el Salmo 101:6, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Por consiguiente, ya que caminas en ese camino de la perfección, vas a ir viendo que poco a poco vas a ir descubriendo cosas, como dice aquí, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En otras versiones dice de fe y para fe. Y en Isaías 51:7 vamos a ver que hay muchos textos, uno de ellos es este, dice, oídme los que conocéis justicia. Ya cuando estás encaminado, encarrilado en la justicia, te vas a identificar con esa justicia, con esa verdad. Y muy importantemente, va a haber una promesa al final de ese camino de perfección. ¿Cuál es? Dice en Isaías 26:2, abrir las puertas y entrará quienes, la gente justa. Y esta gente, una característica o un común denominador es que son guardadores de verdades. Pero aquí nos volvemos a encontrar con otra palabrita, si te das cuenta, que es gente. Es gente. Esa gente, lo quisimos checar en el hebreo, igual. Esta gente es igual, se traduce como goy. Pues esos goy que algunas veces te han llamado por molestarte, pues no te molestes, porque esos goy, pero que son justos, que son guardadores de verdades, son los que entrarán por esas puertas. Y esas gentes, por supuesto, que no consienten la mentira, sino solamente se enfocan en lo que es la verdad, lo verdadero, lo justo. Cuando dice ahí que habla de la fe, se está refiriendo de esa fe en fe, que el conocimiento de la verdad es el resultado personal y progresivo. Remarcamos progresivo. ¿En qué? En ese camino vamos a desarrollar varias cosas. Por ejemplo, conceptos, vamos a aprender bien los conceptos, cómo se deben de manejar. Conceptos que nos van a acompañar durante todo el camino de ese camino de la perfección. Vamos a adquirir habilidades, ideales y por supuesto que vamos a incrementar nuestro entusiasmo. Dice aquí en estos textos, dice que Dios les dé a cada uno cada vez más de su generoso amor y pasa a través de su conocimiento. Ven, es a través del conocimiento como Dios te va a enseñar lo que es su generoso amor y su apoyo a través de su Hijo amado. En Oseas 6:6, que lo hemos citado ya varias veces, porque misericordia aquí sino sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto, y remarca también igual conocimiento de Dios,
Y aquí en esta versión oso del 17.3 de Juan, dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y al que enviaste, Jesús, el Cristo. Todo el tiempo se está resaltando el concepto de lo que es el conocimiento y también entre estos conceptos que debemos sí dejarlos como premisas, es que tenemos que distinguir siempre, no confundirnos, que va a haber un Dios y un Hijo, un Dios verdadero y el otro que es el Hijo de Dios, que es Jesús, Jesús el Cristo. Nunca perdamos eso de vista. También tenemos que ir consiguiendo en este camino lo que son habilidades, como que habilidades. Acuérdate que la palabra del Eterno no es algo que te mantenga pausado, dormido, no, es activo. Entonces, una de esas habilidades es esta. Mas si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué queremos decir con esto de una habilidad? Una habilidad es esta, tener misericordia. Esta misericordia que, de acuerdo con esto, se desprende de una palabra griega que es eleos, y esta palabra eleos, vamos a describirla aquí, es una palabra, ahí están todas las letras en griego, y eleos significa manifestación externa, y aquí lo remarcamos, de la compasión. No es algo que nada más lo conozcas, nada más pienses en él, no, es algo que se debe de notar, se debe de ver ante los demás que tienes compasión o tienes misericordia. Tener un sentimiento de compañero. Ves a alguien que requiere de tu ayuda, de tu apoyo, no se lo rehuses porque entonces te vas a ver como un egoísta. Manifiesta tu apoyo, tu solidaridad, tu eh, ¿qué te diré? Tu sentimiento de que te desprendes de algo. Entonces, todo esto lo vamos a ver reflejado en estos textos, que también no los vamos a leer, sino porque queremos centrarnos en esta parte. En este propósito de este camino de la perfección, por supuesto que va a haber una participación activa de alguien que no podemos desconocer nunca, que es el maestro. Él interviene y esto ya está previsto en todo un plan, en un programa de salvación. Y dice aquí 1 Pedro 1:20, que dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero solamente vamos a remarcar aquí, cuando dice de antes de la fundación del mundo, y esto se va a referir a un término en griego que es proginosco, y proginosco dice pro, que se refiere a antes, y también a ginosco, que es conocer. ¿Qué significa esto? Que el maestro ya era algo que ya desde antes ya se conocía por parte del Eterno y que ya se estaba programando ya de antemano. Por consiguiente, quisimos esto buscarlo en otras versiones, este mismo texto de 1 de Pedro 1:20, y dice aquí en las Américas, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. En esta nueva versión, dice a Cristo lo había escogido desde antes de la creación del mundo. Y aquí en esta versión BB en inglés nos dice en su traducción, quien fue marcado por Dios antes de la creación del mundo. Él ya estaba ya prefigurado en ese libreto que después vamos a hablar para poder dar pie a este camino de la perfección. Él es parte de ese trazo del Eterno y juega un papel bastante importante que no lo podemos desconocer. Entonces dice aquí, todo fue preparado en un esquema para forjar hijos de Dios, así como se forjan las herramientas en el fuego y tienen todo un tratamiento para que sean buenas herramientas, así el esquema del plan divino de salvación es para forjar hijos de Dios. Y dice aquí en este texto de Efesios 4:12, en esta versión de Biblia al día,
que todo esto es a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, es lo que vamos a remarcar, para la capacitación del pueblo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y todo esto con una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es, efectivamente, dice aquí Lucas, dice, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro, éste será perfecto. En este camino de la perfección, si te das cuenta entonces, se trata de imitar al Eterno, de el Eterno, claro, deja esa enseñanza en su Hijo, y ese Hijo es el que debemos de imitar. Ese Hijo que es el Señor Jesucristo, es el que vamos a imitar, al que vamos a tratar de igualarlo. No vamos a ser igual, por supuesto, pero sí todo lo que Él hizo, pues tratar de hacerlo para que efectivamente te sientas que sí estás haciendo y estás siendo parte de ese camino de la perfección. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones.